Hoy vamos a aceptar que tenemos el síndrome del TOP. ¿Qué es el TOP? Las personas que la padecen pues saben a qué me refiero. Y los que no, pues espérenme. Ya regreso con más información. Yo soy Jessy Italia y espero que estén súper heavy. Y bienvenido a mi canal. Bueno, hoy yo vengo a decirles a ustedes que yo tengo el síndrome del TOP. Hoy voy a aceptar que tengo el síndrome del TOP. ¿Qué es el síndrome del TOP? Pues trastorno obsesivo compulsivo. Yo digo que eso es una persecución de paranoia, lo que sí, yo deduzco. Una persecución de paranoia, porque eso viene de qué, o sea, no sabemos de dónde viene. Bueno, son síndromes, que hay tantos síndromes en todo el mundo, pero bueno, es acerca de la limpieza. Es una obsesión por ver todo limpio, por ver todo ordenado. Yo lo padezco, lo admito y lo acepto. Lo vengo arrastrando hace muchos años, pero yo no sabía cómo se llamaba, yo no sabía por qué lo tenía. Hasta ahora es un enigma por qué lo tengo. No sé si es herencia, si es, no sé, pero nos vamos a romper la cabeza descifrando por qué. Simplemente pues lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque te cuento algo que hace años atrás, pues muchos años, hace años atrás, te digo, yo tontamente, ahora que yo me pongo a analizar, pues digo, qué tonta que fui, ¿no? Que si la cortina está un poquito sucia, que si esto está aquello. Era una cosa, Dios mío, de verdad, yo pasé mucho tiempo enferma. Yo por último tenía que decirle a mi médico que me recetara pastillas para dormir, porque yo no dormía por estar pendiente de la suciedad, del mugre, y era una cosa realmente exagerada. Yo, cuando estaba pues estudiando psicología, ¿no? Yo ya no ejerzo, yo renuncié a mi título de psicología. Era una locura. Yo agarraba la pluma de una forma de que no quería topar los dedos con, por ejemplo, así. Este era lápiz y yo agarraba así, escribía así prácticamente en el aire porque no quería topar el dedo con esta cuestión, con la hoja, y era así. O sea, y la gente que no entiende dice, uy, qué ridícula, ay, pero mírala, y se reía, la gente se burla. Mira, nosotras las personas que tenemos síndromes, la gente se nos burla. A mí me decía, ay, qué ridícula, mírala que no quiere topar, que no camina. Y yo no caminaba donde había charco de agua sucia, yo no caminaba donde había aceras destruidas que estaban desbordadas. Yo no caminaba donde habían perros, yo no soporto a los animales domésticos. A mí no me gustan los perros, no me gustan los gatos. Detesto la suciedad, yo veo un perro, yo me muero, me da alergia porque siento que todo me apesta. Y tengo también, pues, y la parte del olfato, pues también se altera, porque cuando yo tengo olores muy fuertes, a mí me empieza a doler las fosas nasales, me duele la cabeza, me da ganas de vomitar. Es un trastorno completo. Entonces, cuando yo no puedo vivir en un departamento donde yo veo que todo está sucio, porque yo empiezo la pintadera y así me agarre 2, 3, o sea, así yo me amanezca, yo tengo que ver eso limpio y ordenado. Eso va de la mano. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que yo, como ya no soy más psicóloga, renuncié al título, entonces me puse a estudiar decoración. Estudié, me gradué como decoradora de interiores, pues y ahí vino. Bueno, cuando me gradué de decoradora, pues ahí yo pude como sacar toda mi frustración, toda mi persecución, porque imagínate decorar y dejar todo hermoso, todo limpio, todo, y sobre todo hay otras personas. Mira, yo no comparto eso que dice la gente, ay, soy pobre. Claro, porque soy pobre tengo el mugre en mi casa. Eso no es justificación. O sea, por el hecho de ser pobre no significa que tú tengas la basura debajo de tu cama, la mesa llena de ropa sucia, los platos sucios todo el día, 2, 3, 4 días. No, yo no justifico eso, yo me muero. Y esto bueno, cuando yo empecé a trabajar pues como decoradora, pues me ayudó mucho a que yo pues le enseñaba a las personas de de clase obrera, yo les enseñaba pues a cómo vivir pues de una manera muy digna, porque yo también soy pobre, y no significa que porque yo soy pobre yo voy a vivir como un indigente, tampoco, no es así. Entonces, bueno, y te cuento una cosa, que yo
no puedo, o sea, a mí se me ha dificultado por este síndrome de tener una pareja estable. Yo tuve una pareja, pero bueno, teníamos muchos roces, muchos cortocircuitos, que no, ellos no, o sea, no me entendían. O sea, las personas se fastidian porque cuando tú le dices, quítate los zapatos antes de entrar, porque yo parezco loca, yo tengo un hábito de limpiar. Yo no compro comida y compro cloro. O sea, compro mucho detergente, compro muchas cosas para la limpieza. Entonces, cuando yo le digo, quítate los zapatos, por favor, me dice, no, porque yo no voy a sacar los zapatos, bla, 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 bla. Entonces le digo, no puede, porque yo limpio, o sea, la casa de uno es su palacio. O sea, yo limpio el piso, lo tengo desinfectado, lo tengo limpio, lo primero que me miro, y que venga alguien con los zapatos y te lo ensucia, que bien, los zapatos vienen pagados, vienen sucios con de la calle, con ¿cómo se llama esta cuestión? La goma de mascar, que pisan popó de perro, que pisan, qué sé yo, un montón de cosas, la gente ordena en la calle, la gente escupe en la calle, yo no soporto eso. A mí me da una enfermedad cuando yo veo todo eso en la calle. Entonces, trato lo posible, cuando yo tengo que salir, yo trato lo posible. Mira, si yo pudiera vivir en una burbuja de cristal y en un país donde solamente existan gente como yo, sería muy feliz, pero bueno, a estas alturas no puedo desear eso, bueno, porque, o sea, no soy tan retrasada. Entonces, bueno, pedir eso como que es un milagro, pero la verdad que sí, he tratado de convivir con muchas personas que no tienen nada que ver conmigo, hemos tenido muchos roces y intento a veces ponerme en el lugar de esa persona, pero por último ya simplemente llevo mi vida. Y evito, cuando alguien pues viene que me quiera visitar, yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que sacarte los zapatos. Bueno, otra persona me dice sí, pero una persona una vez no quiso, me dijo, no, ¿cómo vas a sacar los zapatos? No, que yo siempre tengo los zapatos en mi casa, a todas partes que voy. Le digo, sí, puede ser, pero aquí en mi piso no, porque yo limpio todo el día, yo uso mucho cloro en el piso, yo lo desinfecto por la misma razón, por el polvo, las bacterias. Me dice, ay, pero si vamos a morir de bacterias, sí, yo lo sé que vamos a morir de bacterias, pero aquí en mi piso no. Donde quiera que yo vivo, entonces las personas no me entienden. Tampoco puedo estar explicándole a todo el mundo, mira, tengo el síndrome de TOC. No puedo, porque las personas no entienden, no me van a entender, la verdad. Hay personas que se burlan, inclusive este síndrome, muchas personas hacen bullying, porque dicen, ay, mira la que ridícula, o le dicen, ay, la limpiecita, el limpiecito, el limpito. Le ponen millón nombres. Pero he tratado de hacerme sorda, hacerme la ley del mono, sorda, ciega y muda. Tratar de evitar para no amargarme, porque no puedo competir con el mundo, es imposible. Lo único que me queda es simplemente yo sigo viviendo mi mundo, yo soy la que tengo el síndrome y yo sé cómo atenderme y yo sé que no tiene remedio. Pero lo posible hago como para que baje un poco más el %, eso sí lo hago. De allí pues evito tener problemas, pues si alguien no quiere esto, mejor me evito invitar personas. Y si ya la persona que ya sabe pues que yo tengo esto, pues aún así no, ya me mantengo alejada. Y si yo no tengo pareja, pues porque nadie me va a soportar, ¿cachai? Solamente que Dios quiera y me envíe a alguien a esta tierra, alguien como yo, puede ser. Pero mientras tanto, ni quiero ni pensar. Estoy ahorita enfocada ahora en canal, ahora que me dediqué a ser youtuber, después de psicóloga, decoradora, ahora youtuber. Me encanta hacer videos. No sé, pero no pensé que me iba a gustar tanto como la decoración. La decoración me gusta mucho, sí, pero en este mundo, ¿quién tiene dinero para decorar su casa? Si la gente lo que prefiere es beber, irse a bailar, arreglarse, ahora con esto de los covers, no, la gente no quiere hacer eso. Entonces, a mí me ha gustado mucho hacer videos, me quita el estrés. De verdad que el día que yo no hago video, pues estoy mal, estoy enferma y voy a ver qué hago. Como hay millones de temas, pues claro, yo no me salgo de las normas de la plataforma, trato lo posible. Y si veo algo que no está, yo lo cambio, porque no quiero que me sancionen, yo no quiero que me o que me bloqueen, no quiero nada de eso. Entonces trato hay millones de temas, millones para hacérselo, con lo que pasa es que a veces no hay tiempo. Pero estoy como más relajada. Y no he pensado tanto en mi síndrome, pero sí ha habido momentos que he tenido roces con personas, de verdad, he tenido muchos roces con personas en mi piso y en la calle. Por ejemplo, los olores, para mí los olores es una muerte, porque me duele mucho, cuando yo voy en un taxi, por ejemplo, personas que se echan hay unos perfumes, unas colonias que son como insecticidas, Dios mío.
Yo le digo, señor, deme permiso, pero me bajo. Yo he tenido que bajarme de los taxis, he tenido que bajarme del auto donde yo voy, porque no soporto cuando estoy en un lugar, por ejemplo, que hay demasiado olor, yo me salgo. No soporto, o sea, yo en lo posible yo me echo un poquito de perfume que mi olfato lo soporta, porque normalmente yo no uso tanta cosa, muchos olores que si a mí me duele la cabeza ya no lo uso más. Pero tengo solo un perfume que no me da malestar, entonces con ese me he quedado. De ahí, pues, ¿qué les puedo decir? Pues esto es un karma, como digo yo, un karma, es una persecución, es una paranoia de esta enfermedad, pues, y las personas, pues, que la tienen, pues, yo estoy con ustedes. Así que, bueno, no hay nada más que decir, solamente, pues, tratemos de bajar un tanto por ciento y no exagerar tanto, pues, y si tenemos, las personas que tienen pareja, pues sus parejas tienen que entenderlas, pues, y acoplarse a ellas, porque lamentablemente es así, ese síndrome no tiene cura y no va a desaparecer. Así es, amigos, bueno, el tema también es extenso, pero bueno, yo con esto me despido y vamos a hablar sobre otros videos más adelante. Y pues compartan los videos, suscríbanse y regálenme un like si alguno de los videos les gustó. Y nos estamos viendo y como siempre, peace, love. Ay, Dios mío, perdón. Tengo que gritar, tengo que alzar la voz. Porque acuérdense que yo ya les he dicho que yo vivo en una avenida. Dios mío, y el pipi, para que no se filtre el pipi, entonces tengo que alzar la voz.